Súper. Vean, como yo les había dicho a inicio del semestre, este curso, o sea, les prometía garantizadamente una cosa, y es que íbamos a ver movimiento. Eso era el hecho que habíamos conversado. Pero, ¿se acuerdan que también les dije que esas primeras semanas eran para, pues, explorar un poquitito la parte más matemática? Sí. La parte más matemática del tema, porque vimos vectores, entonces era como nada más para acostumbrarnos a lo que íbamos a estar hablando, porque ahora sí es donde formalmente empezamos a hablar de movimiento. Ahora sí toca, y van a ver que todo eso que vimos de vectores también se aplica aquí, al menos el concepto, de momento. Entonces, hoy nos introducimos lo que es precisamente las cantidades cinemáticas, que por aquello, a la cinemática le vamos a llamar al estudio del movimiento. Cuando hablamos de cinemática, es que estamos estudiando las cosas que se mueven y cómo se mueven. Cuando estudiemos cinética, que va a ser un tema bastante, bueno, no bastante después, en semana 7 vamos a verlo, es cuando nos preguntamos por qué se mueven, que era el tema de fuerzas. Entonces, antes de empezar a hablar de cosas por el estilo, ¿qué es el movimiento? Vean la definición que tenemos aquí, porque, a ver, podrá parecer algo como muy cotidiano, digamos, muy simple, y es que el movimiento es el cambio en la posición de un cuerpo. Con que exista el cambio, estamos, básicamente. Ahora, ese cambio, pues, necesitamos un tiempo para el que transcurra, y el tiempo va a ser una variable que va a ser muy importante, va a aparecer muchísimo en los estudios de cinemática, y es importante que la tengamos ahí como un aliado, porque siempre nos va a aparecer por acá. Ahora, vean lo que les decía. Ya que nosotros vimos vectores y escalares, podemos empezar a hablar de diferencias aquí en este tema de una vez. ¿Por qué? Porque cómo tratamos a un vector y cómo tratamos a un escalar son cosas completamente distintas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es como la primera variable que vamos a empezar a tratar? Lo que es la distancia y lo que es el desplazamiento. No sé si se acuerdan que en semana 2 vimos un montón de ejemplos de qué eran vectores y qué eran escalares. Y yo les dije que algo curioso es que habían dos, un escalar y un vector, que tenían las mismas unidades, distancia y desplazamiento. Aquí ya vemos la diferencia. Y es que, ojo, distancia primero es un escalar, vean que no tiene la flechita arriba, dice que cuantifica la longitud de un trayecto de un movimiento. Hasta ahí hace sentido. Me mide cuánto es que me moví. Pero ojo la diferencia con el desplazamiento. Primero es un vector, pero fuera de que esa es la diferencia, dice que describe la longitud del momento y su dirección tomando en cuenta, ojo, el punto final y el punto inicial. Y vamos a ver por qué eso es no solo diferencia, de nuevo, en que uno es un vector y el otro es un escalar, sino que son diferencias bastante profundas. ¿Y cómo se ve formalmente cada uno de ellos? Como les decía, el desplazamiento primero es un vector. ¿Ok? Eso es indiscutible. Pero lo definimos formalmente así. Y es que antes de que sigamos, imagínense esto de la siguiente manera. Imagínense que ustedes tienen un plano XY. ¿Qué es este vector R? Básicamente le está diciendo dónde están. Entonces, imagínense que ustedes hacen un recorrido iniciando aquí, hacen ahí unas vueltas y terminan acá. Ese sería su R, su vector R inicial, y ese sería su vector R final. Pero son puntos, no son vectores, me pueden decir. Imagínense que el vector inicia de acá. Ese es el primer vector donde le dice, mira, aquí en esta posición iniciaste, y ese sería el vector que les dice dónde terminaste. Entonces, si ven esos vectorcillos, se refieren a eso. Pero eso es más que todo como para la parte más, digamos, de la formalidad matemática. Entonces, de nuevo, vean que tomo en cuenta el punto final y el punto inicial de todo mi recorrido. Pero ojo la diferencia con la distancia, porque la distancia me dice que es la suma escalar, primero que todo, de los desplazamientos, sí, de los desplazamientos individuales. No sé si logran apreciar bien la diferencia porque de momento todo está como eso, muy matemático, muy en notación, entonces es complicado verlo. Entonces para eso les traía siempre este pequeño análisis. Y es que vean esto de por acá. Tenemos, son 6 puntitos. Imagínense que ustedes van a hacer un recorrido. El recorrido pueden ser sí, como quieran, básicamente. Hagámoslo en línea recta para que sea lo más sencillo. Entonces, imagínense que ustedes de nuevo inician en el puntito 1, acá, van al puntito 2, después al 3, después al 4,
después al 5 y después al 6. Eso pueden extenderlo por cuantos puntos ustedes quieran y en el recorrido tan raro como quieran, pero entonces ese fue el recorrido. O sea, si ustedes se ponen a grabar, eso fue lo que ustedes hicieron. Pero entonces, ¿qué es distancia y qué es desplazamiento? ¿Se acuerdan lo que era desplazamiento? Solo tomaba en cuenta final e inicial, ¿verdad? Les dije. Entonces, en este caso, ¿cuál es el punto final? El 6, ¿verdad? ¿Cuál es el punto inicial? El 1. Entonces, por definición, yo digo, mira, ok, entonces el vector que hay desde el 6, bueno, ahí si estuviera recto, desde el 6 hasta el 1, eso es el desplazamiento. De nuevo, es, después de que yo hice todo ese recorrido raro, ¿cuánto efectivamente, por así decirlo, me moví? Del 1 al 6. Independientemente del recorrido tan extraño que yo haya podido hacer o no, eso es desplazamiento, pero distancia no le importa, o mejor dicho, no solo le importa dónde inicié, dónde terminé, sino también cómo fui a ese punto. Entonces, distancia va a ser la suma de cuánto haya medido este pedacito, más la de cuánto haya medido este pedacito, más la de cuánto haya medido este pedacito, más la de este otro, más la de este otro. ¿Logran apreciar la diferencia? Sí. Ahora, aquí lo vemos de esta manera. Imaginémoslo incluso solo en una dimensión, con solo algo que se mueve en la línea. Imagínense que ustedes inician por acá. Se mueven 100 metros a la derecha, por así decirlo. ¿Ok? Y una vez que están aquí, se mueven 200 para la izquierda. Y terminan acá. ¿Cuál sería su desplazamiento? No, solo punto inicial y solo punto final. Y sería iniciando aquí, terminando acá. Pero ven que hay algo que nos dice la distancia y que no nos dice el desplazamiento. Este pedacito que está por aquí escondido, eso es lo que nos da información adicional, la distancia. Y eso no se queda, no, solo como la curiosidad del vector, nada más, sino que también, por ejemplo, en un ejercicio les pueden decir o les pueden preguntar por ambas cosas y los resultados pueden en muchos casos ser diferentes. De hecho, esto de acá lo vemos en un ejercicio donde el vector de desplazamiento les da, no sé, 10 metros a la izquierda, pero el vector de distancia les da 40, bueno, perdón, el escalar de distancia les da 40. ¿Por qué? Porque no hay recorrido que el desplazamiento simplemente ignora. ¿Les queda clara esa diferencia? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me lo prometen? ¿Clarísima como el agua? Súper. Porque es muy importante que eso esté terriblemente claro, porque los siguientes conceptos dependen de que eso esté claro. Sí, entonces todo bien. Vean, lo que sigue es, entonces, ya que sabemos qué es la distancia, qué es el desplazamiento, podemos ahora brincar a otros dos conceptos que igual van como en parejita, la velocidad y la rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo mismo, uno es un vector, el otro no. ¿Cuál es el vector en este caso? La velocidad. La velocidad es el vector en esta ocasión. Y la rapidez es el escalar nada más. Y nos responde una pregunta muy lógica de hacer, que es, mira, yo sé que hay un cambio en mi posición. Lo que me quiero preguntar ahora es, ¿cómo cambia mi posición en el tiempo? O sea, yo sé que estoy cambiando, pero ¿cómo es esa evolución en el tiempo? Es lo que nos responde en la velocidad. Ahora, ignoren un poquito esto de por acá para saltar a lo siguiente, porque como les decía, vean lo de abajo, a la magnitud del vector de velocidad se le llama rapidez, como les decía. Uno es un vector, el otro es un escalar. Y también heredamos las mismas diferencias. Si se acuerdan de lo que hicimos ahorita, hagan, bueno, todo lo que hicimos. Yo les pregunto, imagínense eso, qué sé yo, se hizo en 10 segundos, por ejemplo. Entonces, el vector de desplazamiento entre esos 10 segundos, la respuesta me da la velocidad, el vector de velocidad. Pero si yo agarro toda la distancia y la divido entre esos 10 segundos, me da la rapidez. Ven, como dijimos, distancia y desplazamiento son diferentes. También lo son la rapidez y la velocidad. Heredan ese mismo análisis. Y decimos que es eso. Entonces, ojo, el vector de velocidad, en este caso media, el vector de velocidad es el vector de desplazamiento entre lo que haya tomado el tiempo en ese recorrido. ¿Sí?
¿Les queda claro eso? ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? Ok. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, y lo medimos en metros por segundo, ¿verdad? Si eso está en metros y eso está en segundos, por ahí salen esas unidades. Ambas comparten la misma unidad, pero no, la diferencia entre ambos es igual que la que hablábamos en rapidez y distancia, y desplazamiento. ¿Ok? Y un tercer concepto que vemos es la aceleración, que en ese caso no tiene pareja escalar o vectorial, los tratamos como la misma cosa, pero igual podemos hablar del vector de aceleración cuando yo me refiero a la magnitud de la dirección. Cuando hablamos solo de la magnitud, escalar, digamos. Aquí no existe como esa diferencia conceptual entre vector y escalar, lo tiramos todo en el mismo saco, pero ahí me disculpan que hay un errorcillo. Esto no sube, esto es ahí. Y la pregunta que nos responde es, si la velocidad nos decía cómo cambia mi posición en el tiempo, aquí lo que nos dicen es cómo cambia mi velocidad en el tiempo. ¿Por qué? Y un ejemplo muy común es cuando uno viene en carro, en cualquier medio de transporte, y no siempre llevamos una velocidad constante siempre. No nos movemos siempre al mismo ritmo. Entonces la aceleración es lo que nos dice eso. Mira, cómo yo cambio ese ritmo con el que voy. Antes era más lento, ahora voy más rápido, y así puedo ir cambiando una y otra vez. Las unidades con las que medimos son estos, metros por segundo al cuadrado. Y ya con el tema de la aceleración realmente estamos. Ya esos serían como los tres conceptos fundamentales. La aceleración, tenemos dos de velocidad y rapidez y dos de desplazamiento y distancia. Repasemos un poquito. Recordemos que distancia le importa todo el recorrido. Todo lo que yo haya hecho en mi movimiento, eso le importa. Y es un escalar. El desplazamiento solo le importa dónde inicié y dónde terminé, y es un vector. Sí que tiene dirección. Bajo ese mismo razonamiento, teníamos la rapidez, que es un escalar. Es el escalar de distancia, digamos. Y la velocidad es el vector. Mismo tratamiento, nada más que es agarrar cada uno de ellos, ya sea la distancia o el desplazamiento, y dividirlo entre el tiempo que yo he tomado ese recorrido que yo hice. Y la aceleración, como les decía, y ahora lo que nos dice es cómo cambia mi velocidad en ese recorrido que yo haya hecho. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ok, súper bien. Vean, para asegurarnos que entendemos realmente qué me dicen cada cosa, vemos estas preguntas. Si estoy quieto, así completamente inmóvil, ¿cuánto vale mi aceleración? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cero? ¿Sería cero? ¿Quién vota por cero? ¿Quién vota por cero? ¿Todo el mundo claro en cero? ¿Alguien piensa que sería positiva mi aceleración? ¿Alguien piensa que sería negativa mi aceleración? Efectivamente es cero, pero ¿por qué sería cero? Dámelo por acá. ¿Cuál es la única manera de que esa aceleración me dé cero? Yo sé que, bueno, este no puede ser cero porque si no me indefine todo. Entonces, ¿cuál es la única manera que mi aceleración sea cero? Si este cambio en la velocidad es cero. Y si yo estoy quieto, estoy a la misma velocidad ahorita y a la misma velocidad dentro de 5 segundos. No me estoy moviendo. Mi velocidad no está cambiando. Pero eso no es por el hecho de que esté quieto. O sea, si yo me estuviera moviendo, pero me estuviera moviendo siempre a la misma velocidad, aplica la misma lógica. Este cambio de final a inicial es lo mismo. Entonces, es cero. Entonces, sí, efectivamente, cuando hablamos de que estoy quieto, hablamos de que mi aceleración vale 0 metros por segundo. Siguiente pregunta. Si me estoy moviendo, ¿estoy acelerando? Así, estrictamente y en todos los casos. O les replanteo la pregunta. ¿Hay algún caso donde me estoy moviendo pero no estoy acelerando? ¿Les suena eso un poco raro? ¿Alguien se imagina ese caso? Que me muevo pero no acelero. Es que la aceleración es como, ok, lo único que va cambiando es la razón de
puede haber el caso de que no haya, ya, no sé. Exactamente, muy bien. Era lo que les decía ahorita. Ok, la pregunta es si me estoy moviendo, o sea, siempre que me muevo, siempre significa que estoy acelerando. No necesariamente. Imagínense lo que les decía, o sea, yo me puedo estar moviendo, no sé, 1 metro por segundo, pero me muevo siempre a ese metro por segundo. Entonces, si yo analizo mi movimiento, voy a decir, ok, mi aceleración va a ser cuánto cambié mi velocidad, en cuánto tiempo lo hice. Dice, mi velocidad no la cambié, aunque tuviera velocidad, o sea, aunque me estuviera moviendo, ese cambio, que es lo que me importa, es cero. Porque no me importa si estuviera a 10.000 metros por segundo o a 1 metro por segundo. Si lo mantuve constante, no tengo aceleración. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? De ahí, no necesariamente. Puedo estarme moviendo, pero con velocidad constante. Y eso significa que mi aceleración sería cero. ¿Sí? ¿Claros ahí? ¿Segurísimos? ¿Sí? Una última pregunta. Si tengo velocidad constante, ¿quiere decir que me estoy moviendo? O, de nuevo, siempre que tengo velocidad constante, siempre va a querer decir que me estoy moviendo. Exactamente. Puedo tener velocidad constante de cero. Puedo tener velocidad constante que estoy quieto completamente. Mientras siga estando quieto, es constante. Entonces, no necesariamente se da ese caso. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Sí? ¿Claros como el agua? De nuevo, eso es apenas que estamos introduciendo el concepto. La próxima semana vamos a empezar a ver así lo que de nuevo, uno podría ver en física en el cole del cálculo, de empezar a usar ecuaciones y todo, pero eso será en otro momento. Pero la pregunta es, ¿qué nos vamos a ocupar más ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita de ejercicios? Lo que, no sé si ya vieron el análisis gráfico, cuando tengo una gráfica y quiero analizar el movimiento a partir de eso. ¿Ya lo vieron? En el curso, más o menos, ¿no se acuerdan? Vean, como les decía, aquí lo que vamos a estudiar es primero el movimiento, como ver una gráfica y empezar a desglosarla lo más posible para entender qué es lo que está pasando en ese movimiento. Damos una pregunta, ¿alguien ya llevó, bueno, lo están llevando, pero alguien ya llevó cálculo diferencial integral? Bueno, mayoría, por dicha. Ocupo que ahí salgan a desempolvar los conocimientos de derivadas integrales, no porque vayamos a derivar integral, jamás de la vida, pero porque ocupo que recordemos qué significan. Por aquello, si ya llevaron cálculo diferencial integral, les sonará esto. Ese es como el tratamiento más formal que le damos a velocidad de aceleración, que por aquello es lo mismo que vimos aquí. Ven, por ejemplo, eso, que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, nada más que visto de manera diferencial. Es una derivada. Entonces, de nuevo, no es que ocupamos entender per se qué es una derivada, qué es una derivada o cómo la podemos calcular, nada más quiero que se acuerden qué significaba una derivada. ¿Se acuerdan gráficamente qué significaba? Esto. La pendiente de una recta o de una función, como sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, y esto ocupo que quede súper claro, que no vamos a ocupar derivar, no vamos a ocupar integrar, y si algún profe se los pide, no puede. Eso ténganlo muy seguro, no puede hacerlo. Entonces, ¿por qué estamos sacando esto? A ver, dijimos que si yo derivo la posición, ¿qué obtengo? Velocidad. ¿Ok? Y si yo derivo velocidad, ¿qué obtengo? Aceleración. Y bueno, si ya lo llevaron y si no lo han llevado también, el contrario de derivar es integrar, más o menos. Entonces, si integro la aceleración, ¿qué obtengo? Velocidad. Y si integro la velocidad, ¿qué obtengo? La posición. Entonces, nada más ocupo que se agarren de esta relación de por acá, de que se acuerden cómo brincar de uno a otro. Es decir, si estoy en este y ocupo saltar a velocidad, derivo. Si estoy en este y ocupo calcular posición, integro. Otra vez, no vamos a hacer el cálculo. Nada más ocupamos la analogía de lo que ese cálculo significa gráficamente.
Si ya llevaron CDI, les decía que la derivada uno la empieza a entender como que tengo una función y le calculo la pendiente a esa función. No sé si se acordarán. Eso es lo que significa gráficamente y eso es lo que ocupamos. Entonces, en nuestros casos, ¿qué va a significar derivar? Va a significar calcularle la pendiente a una recta. Con la famosa fórmula aquella de que la pendiente a una recta es así. Eso lo habrán visto, no sé si en mate general, creo. Entonces, eso es lo que ocupamos. No las derivadas, solo ocupamos el concepto de lo que es esto, pero el cálculo como tal va a estar aquí nada más. Calcular la pendiente de lo que es una recta. E integrar cómo se va a ver gráficamente. No sé si se acuerdan, pero uno empieza a hablar de integración y le empiezan a hablar como el área bajo la curva. Eso siempre se dice en CDI. ¿Qué significa? Y si yo tengo una gráfica, ahorita vamos a ver cómo se ven esas gráficas, si yo quiero integrar, lo que voy a hacer es calcular el área bajo una gráfica. Es decir, si mi gráfica es, imagínense esto, qué sé yo, si mi gráfica lo que hace es esto, subir, mantenerse constante y después bajar, y yo lo que ocupo calcular es esta área. Y no se imaginen mucho más complejo que eso, es hacer un área como uno lo veía con las fórmulas de lo de siempre, cuadrado, rectángulo, triángulo, etc. Y eso sería. Entonces ahí ocupo que confíen en mí de que no vamos a derivar, no vamos a integrar, no se puede, pero lo que ocupamos es nada más entender o recordar qué significaba esto. De nuevo, si yo quiero derivar, calculo una pendiente. Si yo quiero integrar, calculo un área. ¿Hasta ahí me creen? ¿Todo está claro? Tengan esto a mano. Ahí ya les subí la presentación al Teams. Tengan este reloj, bueno, incluso toda la diapositiva a mano. Lo ocupo que la tengan ahí lo más accesible posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer nosotros, básicamente. Es vincular gráficamente las tres variables que vimos: posición, velocidad y aceleración. Todas en gráficas distintas, pero todas relacionadas. Entonces, imagínense, olviden esta y olviden esta. Quedémonos con la del centro, que es una gráfica de velocidad en función del tiempo. Si tienen ahí esa relación que les dije, ¿qué pasa si yo quiero, estoy en velocidad y quiero pasar a posición? ¿Integro o derivo? Estoy en velocidad, integro. Entonces, ¿cómo se debe ver el procedimiento de si tengo esta gráfica y quiero pasar a la gráfica de posición? Voy a calcular el área de este triángulo, voy a calcular el área de ese otro triángulo, voy a calcular el área de ese triangulito y el área de ese triangulito. Y ya. Y eso va a ser. Después habrá que ponernos de acuerdo en qué significa esto en el gráfico. Pero el cálculo como tal es eso. Calcular áreas. Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué pasa si estoy en velocidad y quiero más bien brincar a aceleración? ¿Derivo o integro? Derivo. ¿Cómo era a sacar una derivada? Y sacar cuánto es la pendiente de esta recta, cuánto es la pendiente de esta recta y cuánto es la pendiente de esta recta. De hecho, ¿cuál es la pendiente de esta recta? De esta. Cero, ¿verdad? Es horizontal. Vean la gráfica. La aceleración es 0 en este pedacito. Y ya. Y eso es, básicamente. Entonces, el cálculo como tal no sale de eso. La interpretación que le demos y el juguito que le podamos sacar ya es otra historia. Pero van a ver que la parte de construcción de gráficas a mí al menos me gusta mucho. Siento que es bastante interesante. Entonces, fuera de eso, de nuevo, no sale. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Me lo prometen? Bueno. Ahora, esto, ¿alguien es de diseño? ¿Nadie es de diseño? Gracias a Dios. Porque esto es una aberrancia en diseño gráfico, porque no quiero que sea parte de la presentación. Nada más quiero que les quede como un forro, digamos, para el futuro. Porque, un segundo, no ocupo que eso, digamos, lo veamos ahorita, sino que les quede para cuando estén haciendo ejercicios. Cuando estén haciendo ejercicios, que recuerden, por ejemplo, y digan, mira, si yo tengo una gráfica de posición,
Mira, sí, los intervalos de la gráfica representan tal, qué pasa si tengo esta concavidad, tal, qué pasa si tengo la pendiente, tal. Eso es nada más para que les quede de consulta futura cuando estén estudiando. No lo vamos a ver ahorita, es muy pesado leerlo así, entonces nada más ahí para que sepan que en la presentación está esto. Ya cuando ahorita hagamos los ejercicios, todo eso va a empezar a cobrar sentido. ¿Sí? ¿Me creen? ¿Todo claro está ahí? ¿Seguros? ¿Seguras? Yo sé que, bueno, eso de las gráficas quizá queda muy en el aire, pero ya lo vamos a ver un poquito más concreto. ¿Todo bien? Ok. Por aquello voy a ocupar nada más un detalle. ¿Cómo vemos esto? Bueno, incluso voy a devolverme la gráfica de atrás. Nada más dos pequeñas aclaraciones. Les dije, si estoy en una gráfica de velocidad y quiero saltar a la de arriba, a la de posición, saco el área, ¿verdad? ¿Ok? Una pequeña aclaración con eso es que, digamos, si yo saco el área de este pedacito, digamos, de este intervalo de tiempo de 0 a 8 segundos, de 0 a 8 segundos saco el área, ¿ok? Me da, de hecho, estos son 160, ¿ven? Entonces, cuando yo calculo el área, esta área me va a dar 160, ¿ok? Ahora, una pequeña aclaración sutil pero importante es, no es que la posición en ese instante es 160 metros, es que el cambio en ese intervalo es de 160. No sé si esa aclaración queda clara, valga la redundancia, pero es que, ojo, yo inicié en 0 y terminé en 160. Eso es mi cambio, eso es lo que me dice el área. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo el área aquí en este triangulito, en el triangulito más pequeño? Me va a dar 60, ya vamos a ver por qué. Pero este área chiquitita de este triángulo me va a dar 60. ¿Eso qué significa? Que mi posición es 60 fijo. No, es que el cambio en mi posición es 60. ¿Y cómo se ve esto? Yo ya estaba en 160 y subí 60 más. Entonces tengan esa anotación por ahí, de que cuando calculamos las áreas, no estamos calculando el valor fijo, cerrado, sino que es el cambio que hubo en ese intervalo. ¿Qué pasa cuando calculo el área chiquitita de ese triángulo? Ya no es que estoy desplazándome, perdón, ¿cuánto nos va a dar? Vamos a ver. Ok, sí, perdón, este no era 60, este era 80, ya vi. Este área chiquitita, ¿cuánto nos va a dar? Esta área chiquitita nos va a dar 20, ya vamos a ver. Y ahora, como está por debajo de la línea, vamos a decir que es menos 20. De nuevo, ya todo eso va a cobrar sentido. Pero entonces, eso significa que en este intervalo chiquitito por aquí, mi desplazamiento fue de menos 20. Es decir, fui 20 para abajo, que es esto por aquí. Y después en este otro intervalo, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 220, que es que el desplazamiento fue hacia abajo. Entonces, nada más ahí para que lo tengan en cuenta. Cuando yo calculo el área, estoy calculando el cambio en una cierta variable. Y la otra aclaración, no sé si... bueno, nosotros lo vamos ahora en los ejercicios mejor. Pero todo está medianamente claro por ahí. ¿Sí? Bueno, antes de hacer la pausa, hagamos ese primer ejercicio. Vean la gráfica, les da una gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Ok? Ahora, uno ve eso y hay que empezar a desmenuzar esa gráfica, como les decía. No solo es el hecho de hacer una gráfica o dibujarla, sino el entender qué me dice físicamente. Entonces, vean, tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo. Eso significa que puede que el objeto fuera muy rápido al inicio, después fue más lento, más lento, más lento, y después su velocidad fue negativa. ¿Qué significa que su velocidad haya sido negativa? Por aquello, aquí tomamos la siguiente convención. Todo lo que vaya para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo. Lo de siempre. Entonces, vean lo que me dice esta gráfica. Ni siquiera veamos lo que nos piden, solo veamos la gráfica. Vean que inicia en un valor positivo. El que ustedes quieran. 10, digamos. Pónganlo un valor al azar. Entonces inicia en 10 metros por segundo, pero vean que es positivo, primero. Y después que primero va cayendo. Va haciéndose más lento, más lento, más lento, más lento. Hasta que en algún punto, ¿aquí cuánto vale la velocidad?
Cero. Eso quiere decir que, digamos, lo que se esté moviendo inició aquí. Iba muy rápido, hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Inicio positivo. Iba a 10 metros por segundo, después a 9, después a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se quedó quieto en el recorrido. ¿Y después qué pasa después de que se quedó quieto? ¿Empezó a qué? A ir a una velocidad negativa más bien. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Es decir, va creciendo el número, pero es negativo. ¿Cómo se ve esto? De que la partícula se quedó quieta acá y empezó a ir hacia el otro lado más bien, porque va negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta lo que sea. Entonces, ese es el movimiento que está sucediendo. Inició en un punto, fue hacia la derecha. ¿Por qué sé que fue hacia la derecha? Porque toda esta parte fue positiva, ¿verdad? Se quedó quieto en algún punto y después empezó a ir hacia la izquierda. ¿Estamos claros con eso? Les pregunto entonces, sabiendo esto, ¿cuál es la gráfica de posición que me describe lo que le acaba de pasar a la partícula que se está moviendo? Escucho ofertas. ¿Cuál les parece? Primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Apuestas? Ok, les cambio la pregunta. ¿Habría alguna que descarten? Que digan, esta definitivamente no puede ser. La 4, ¿por qué descartarías la 4? Porque está totalmente por debajo de la gráfica. Ok, eso es un buen análisis. ¿Y qué significará eso? Efectivamente la 4 no es. ¿Y por qué? Porque vean que aquí me está diciendo, mira, tu posición siempre fue ir hacia la izquierda, en todo momento. ¿Por qué? Porque empezaste aquí en 0 y siempre fuiste para el lado negativo. Es decir, iniciaste aquí y tu movimiento siempre fue hacia allá. Siempre, siempre, siempre. Nunca te dejaste de mover hacia la parte negativa. Aquí cambiaste un poquitito, pero siempre fuiste hacia la parte negativa. Entonces esa parte la descartamos. Bajo ese mismo análisis descartemos esta. ¿Por qué? Porque es el caso contrario. Inicié en 0 y más bien siempre fui hacia el mismo lado, pero hacia el lado positivo. Empecé a ir hacia arriba y hacia arriba, hacia arriba. Es decir, empecé a ir hacia la posición positiva. Pero nunca me detuve. Y nunca fui, o sea, nunca cambié mi movimiento. Siempre fui hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la derecha. Y sabemos que eso no pasó. Primero fue hacia la derecha y después fue hacia la izquierda, ¿verdad? Dijimos. Entonces, esta y esta no son. Pero será la primera o será la tercera. La tercera, ¿por qué será la tercera? La tercera, ¿por qué la tercera? Exactamente, vean que la tercera me dice eso. Empecé a ir más hacia la parte positiva. Y de la positiva, posición positiva, positiva, positiva. Hubo un momento donde no avancé más a lo positivo, me detuve y empecé a ir a lo negativo, y a lo negativo, y a lo negativo. ¿Por qué no habrá sido esta? Porque esta me está diciendo lo contrario. Inicié en 0 y más bien me fui hacia la parte negativa. Y eso no fue lo que pasó. Inicié en 0, fui a la positiva y después a la negativa. ¿Estamos bien ahí? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Sí? Bueno, tomemos 5 minutitos para descansar y volvemos para la grabación. Listo. Dice, un objeto se desplaza con una aceleración inicialmente positiva y decreciente, iniciando en el reposo. Entonces se puede afirmar que, imagínense, bueno, dice que la aceleración
Ojo, la aceleración, ya no estamos hablando de velocidad ni posición, que fue lo que analizamos hace un rato. Dice que inicialmente es positiva, pero que es decreciente. Entonces, de hecho, el comportamiento es muy parecido. Va algo así. ¿Por qué? Recuerden que ya aquí no aplica lo de que, mira, si estás en el lado positivo significa que vas hacia la derecha. No necesariamente. Es la velocidad la que me dice eso. Entonces, noten que la aceleración cambia en el tiempo. Entonces, de esas cuatro, ¿cuál podemos afirmar? O, ¿ven? ¿Cuáles podríamos de una vez eliminar? Si quieren vayan diciéndome eso, ¿cuáles se les ocurre que podríamos eliminar? La 2 la podríamos eliminar. ¿Por qué la podemos eliminar? Es un buen análisis ese. Vamos a ver si el pueblo decide si lo eliminamos. Pero es un buen análisis. ¿Qué otra se les ocurre eliminar? Les propongo eliminemos la 3. Pero les pregunto, ¿por qué eliminaríamos la 3? ¿Cómo? Ok. Dice que la aceleración va decreciendo y ahí dice que la velocidad se mantiene. Ok. Exactamente. Vean lo que pasa acá. Independientemente de las loqueras que haga la aceleración, vean que hay, y prácticamente todo el recorrido, hay aceleración. Sea positiva o sea negativa, pero hay aceleración. Solo es un puntito aquí chiquitito donde no hay aceleración, pero como hay aceleración, ya sea en esta parte positiva o en esta parte negativa, significa que si hay aceleración, hay cambio en la velocidad. ¿Por qué? Porque lo que dijimos acá. Si hay aceleración, recuerden que aquí es aceleración, significa que hay un cambio en esto. Entonces hay un cambio en la velocidad y por lo tanto no puedo estar con la velocidad constante. Significa sí o sí que mi velocidad está cambiando en algún punto. Entonces en esta definitivamente no puede ser. La velocidad del objeto no se puede mantener constante. ¿Se les ocurre alguna otra por eliminar? Tal vez la 4 de la posición. ¿Por qué eso te ocurre? Puede estar relacionado porque la posición, digamos, puede no variar uniformemente. Ok. Ahora, les pregunto, es un buen análisis ese, les pregunto, ¿cómo sería que varíe uniformemente? ¿Qué significaría? Exactamente, y el cambio en la posición era la velocidad. Entonces, si mi posición varía uniformemente, era que la velocidad es constante, porque significa que siempre estoy cambiando al mismo ritmo, siempre me muevo a la misma distancia en un mismo tiempo. Entonces, esto significa que la velocidad tiene que ser constante. Y dijimos que eso no puede ser, por el mismo análisis. Dijimos, aquí me está diciendo lo mismo que la 3. Y en la 3 dijimos, no, esto jamás puede ser porque hay aceleración, la velocidad está cambiando. Esa razón con la que cambia la posición no puede ser la misma siempre. Exactamente. Bueno, aquí
Esta podría ser, es la 1, podría ser la 2 ahora que la veo con más detalle. Sí, sí, de hecho sí. Aquí habría que hacer la aclaración. Quizás que no me dicen al inicio. Si fuera al inicio, sí, porque ojo que efectivamente partimos del reposo, pero hay un punto donde la aceleración es negativa. Entonces, ven, estamos decreciendo en velocidad, nos están quitando velocidad. Entonces, esas dos se incumpliría después, al puro final del recorrido. Pero, ¿por qué la 1 siempre es válida? Porque me dicen que la velocidad del objeto varía. Eso es un hecho. Hay aceleración, la velocidad varía. Ahora, vean qué lo hace. Bueno, no, espérate para ver. Aquí hay el cambio que hay que hacer y que es este, entonces voy a corregirlo. Es que la aceleración varía. Ahorita reviso bien eso. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta no siempre se va a cumplir y la velocidad del objeto no va a variar uniformemente. Porque primero aquí hay muchísima aceleración, pero aquí hay poquita. Entonces no vamos a variar la velocidad en el mismo ritmo, entonces ninguna es correcta. Pero sería nada más aquí hacer el cambio de la aceleración, voy a hacerlo de hecho. Entonces sí, sería por eso. Pero vean, este caso de aceleración que cambia no lo vamos a ver. Digamos, a la hora de hacer cálculos no lo vamos a ver porque nosotros en el curso nos vamos a centrar donde o no hay aceleración del todo, es cero, o la hay, pero siempre es un mismo valor. Es decir, siempre va a ser o cero o gráficamente se vería como que siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. No vamos a cambiar la aceleración en el movimiento. Entonces, nada más por aquello sería eso. Ahí disculpen el error, voy a cambiarlo, pero más o menos así lo analizaríamos. Ahora, lo que les prometí, analizar gráficas. Vean que, primero, sea cual sea la gráfica que nos topemos, es importante identificar bien qué variable me está graficando. Porque como analizamos una de velocidad, no va a ser de la misma manera con la que analizamos una de posición. Aquí tenemos una de posición y ojo lo que me dicen. La posición en función del tiempo para un móvil que se desplaza a lo largo de una línea se muestra en la siguiente gráfica. Ok. Tenemos ahí la grafiquilla, dice, obtenga la gráfica correspondiente a la velocidad en función del tiempo y determine la velocidad media para el intervalo de 12 segundos a 36 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí les pregunto, en ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Dice, obtenga la gráfica correspondiente a la velocidad. Les pregunto, según la relación que vimos ahorita, si yo quiero pasar de posición, que es la que tengo, a velocidad, ¿tengo que integrar o tengo que derivar? Derivar. ¿Qué significa derivar? ¿Cómo? Exactamente, la pendiente de la recta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para calcular la velocidad en cada uno de esos intervalos? De calcular cuánto sería la pendiente de todas esas rectas que vemos por ahí. Deme un segundo. Ya. Voy a buscar aquí el cálculo para tener la mano. Listo. Entonces, recordemos cómo se calcula una pendiente, como vimos ahorita, con la fórmula de toda la vida. En este caso, Y sería X, digamos, que sería posición. Entonces sería X2 menos X1 y las X más bien serían el tiempo. Algo así, según lo de la fórmula de la pendiente. Entonces, ¿cómo tocaría hacer ese cálculo? Sacar la pendiente para esta recta, esta recta, esta recta y esta recta. Hay dos de ellas que ya podemos hacer. ¿Cuáles? Sin hacer el cálculo. De 8 a 12 y de 18 a 22. Exactamente. Y esas las podemos sacar, ¿verdad? Porque como son líneas horizontales, yo sé que su pendiente es cero. Por lo tanto, aquí la velocidad, porque yo en la práctica lo pongo en esta notación. ¿Dónde lo hago? Acá. Lo pongo en la notación de que la velocidad de 8
a 12 sería 0 metros por segundo. ¿Ok? Y la velocidad de 18 a 22, la misma historia. ¿Ok? Sí. Ok, entonces ya que tenemos eso claro, tocaría calcular, por ejemplo, la de 0 a 8, que esa no va a ser 0. Entonces la velocidad de 0 a 8 sería x final 6 menos x inicial 0. Voy a decirle y y x, siento que es lo más natural de decir y no x y t. Entonces y final 6, y inicial 0. X inicial 8, perdón, x final 8, x inicial 0. En ese caso sería 6 entre 8, que sería 3 cuartos. ¿Claros ahí? Ok. Vamos a ver cuánto valdría de 12 a 18. Entonces, de 12 a 18 sería y final 12, ¿correcto? Menos 6, muy bien. Y bueno, 18 menos 12. En este caso sería 6 entre 6, sería 1. ¿Sí, verdad? Todo bien hasta ahí. Veamos que en este caso son positivas ambas, son crecientes las rectas, súper bien. Y ya al final sería de 22 a... Sí, 26 supongo, ¿verdad? Entonces sería y final 8, y inicial 12, entre 26... Eso nos daría menos 4, eso sería menos 1. Ok. Y ya estaríamos hasta ahí. ¿Bien? Sí, claro, ahí. Pero eso no nos pide el ejercicio, nos pide que hagamos la gráfica como tal. Entonces, vamos a volver la cámara. Entonces lo que tocaría hacer es la misma gráfica, pero ahora no poniendo la posición, sino que poniendo la velocidad. Entonces sería velocidad en metros por segundo contra el tiempo en segundos. Entonces voy a poner aquí los mismos intervalos: 8, 12, 18, 22 y 26. Más o menos ahí. Ok, entonces vean que lo que toca graficar en este caso, les pregunto, ¿van a ser líneas horizontales, líneas crecientes, líneas decrecientes? ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería? Veámoslo así. De 0 a 8, ¿cuánto era la velocidad? Era, ¿dónde está? Era 0,75, ¿verdad? Ok. Pero la recta siempre es la misma. O sea, su pendiente es igual en todo este recorrido. De 0 a 8 la pendiente no cambió. No es como que se curvó ahí en medio camino. Es una línea recta, entonces su pendiente siempre es la misma. Es decir, si aquí está 0,75, siempre va a ser ese valor en ese intervalo. Entonces sería, aquí en 8 segundos, sería una línea horizontal, siempre en ese valor. ¿Sí? ¿Cuánto sería de 8 a 12? 0, dijimos, ¿verdad? Aquí está. Entonces sería una línea en 0. ¿Cuánto era de 12 a 18? Era 1. Entonces fijo en 1. Entonces aquí sería, vamos a ver. ¿Ok? Se quedaría fijo en 1.
De 18 a 22 dijimos que era 0. Y de 22 a 26 dijimos que era menos 1, más bien. Entonces aquí sería más o menos ahí. Son valores constantes que se va troceando, digamos, la función, no importa. Nada más es este valor aquí, este valor aquí, este valor aquí, aquí y acá. ¿Claro eso está ahí? ¿Cómo lo ven? Bueno, eso habrán dado cuenta porque estudio ingeniería y no artes plásticas. Pero eso sería básicamente. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, nada más vean, el segundo es un cálculo rápido. Vean lo que me dice, determine la velocidad media para el intervalo de 2 a 26 segundos. Por aquello. Noten que aquí la definición decía velocidad media. ¿Y cómo se calculaba? Perdón. Ahora sí, velocidad media. Se calculaba con la posición final menos la posición inicial entre el tiempo que haya tomado un cierto recorrido. Es decir, si yo les estoy pidiendo calcularme la velocidad media entre 12 y 26 segundos, ok, lo que ocupamos es calcular posición final, es decir, la posición en 26 segundos menos la posición inicial, que sería 6, entre el tiempo no total, sino el tiempo que haya tomado ese recorrido que yo estoy analizando. Entonces voy a hacerlo por allá más al fondo. La velocidad media aquí voy a ponerlo, voy a abusar del lenguaje, pero voy a ponerlo así, igual como vector, porque ya ninguno sirve. Como vector porque es un con flechita porque es un vector. Pero entonces la velocidad media sería posición final en 26 segundos, sería 8. Menos la posición inicial en 12 segundos sería 6. Entre el cambio en el tiempo, que sería 10. 26 menos 12, ¿verdad? El pedacito de tiempo que voy ahí. ¿Cuánto da esto? A ver si me ayudan, por favor. Es 2 entre 14, un séptimo, ¿sí? Chiquillo. Ok, esto es metros por segundo. Vean por qué yo aquí de nuevo les dije que iba a usar un poco de lenguaje porque es un vector, pero no le puse dirección. La dirección se entiende, digamos, porque es positiva. Entonces sería una velocidad hacia la derecha. Por aquello ahí no me cancelen por esto. Pero es por aquello. Esa es la dirección, ese más. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Me lo prometen? Clarísimo como el agua. Y eso sería. Entonces ya tenemos cómo trabajar una de posición. Les pregunto, si ustedes agarran una gráfica de posición y la integran, ¿qué pasa? No, es que derivamos y obtuvimos velocidad. Pero más bien, integral, estamos en posición. ¿Qué pasa si nos vamos más atrás y integramos? No sé. Ahí no tiene sentido físico. Si yo integro esto, obtengo un numerillo, pero no le puedo dar sentido. No tiene, o sea, no tiene efecto en mi sistema analizar eso. Entonces, en este caso, las gráficas de posición, solo nos vamos a centrar en agarrar la derivada. ¿Sí? Ahora, caso contrario va a ser, ahora sí, en esta, que vean que es una gráfica ahora de velocidad. Entonces, primero que todo, recuerden analizar qué variable están graficando. Velocidad en este caso. Ok. Porque ello vean algo muy importante. Noten que aquí ya me tienen que empezar a aclarar muchas cosas. Dice rectilínea habiendo partido del origen. Es decir, ¿cuál fue el punto inicial del recorrido? 0. En posición 0. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Pero noten que me pide la aceleración en cada intervalo
la distancia en todo el recorrido, la gráfica de la posición en función del tiempo y encuentra la velocidad media para todo el intervalo de tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Les pregunto, si estoy en una de velocidad y quiero calcular la aceleración, ¿qué hago? ¿Integro o derivo? Si estoy en velocidad y ocupo aceleración, ¿pero? Derivo, es correcto. ¿Y cómo se debía derivar? Sacar pendientes. Calculen todas las pendientes y me avisan cuánto les da. Trata el rollo. ¿Lo tienen? Ay, por cierto, a los que tienen la calcu negra, vi un video o encontré un video para los vectores. Entonces ahorita les paso para que vean cómo hacer los vectores con eso. ¿Listos? El azúcar queda algo así. ¿Qué unidad lleva eso? Exactamente, muy bien. Porque no es incorrecto escribir un cero sin unidades, porque algún día les preguntan. No es ilegal. Ok, entonces ya tenemos la 1.
Ahora vean la 2. Me pide la distancia en todo el recorrido. ¿Ok? Les pregunto, si yo estoy en aceleración, perdón, en velocidad, y quiero posición, ¿qué hago? Integrar, muy bien. Entonces, integrar era sacar áreas. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a analizar, porque hay más que analizar en qué realmente significa el área, saquemos el área, nada más. Hagamos ese cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar en este caso? Vean que lo más sencillo es empezar a cortar en pedacitos, digamos. Entonces, vean que aquí se me forma un cuadradito. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay un cuadrado y aquí hay otro triángulo. ¿Ok? ¿Y cómo sacamos las áreas? Bien, como las sacaríamos normalmente. Vean el segundo, el primer cuadradito sería base. Vamos a ponerlo, para no hacerles spoiler del análisis físico, vamos a poner el cuadradito de 0 a 2 segundos. ¿Cómo sería? Sí, como sacamos un cuadrado, sería base, que sería 2 segundos, por altura, que sería 2 metros por segundo. ¿Sí? Y vean qué bonito, efectivamente se me cancelan los segundos. ¿Y qué espero que me queden esto? Metros. Porque es posición lo que estoy sacando, espero que me quede metros. Saquemos el triangulito de 2 a 3 segundos. ¿Cómo sería esto? Base no sería ni 2 ni 3, sería 1, que es lo que mide esto, digamos, el intervalo como tal. 1 segundo por altura, 2 metros por segundo, perdón, entre 2, porque es un triángulo. Y eso me queda 1, igual metros. ¿Sí? ¿Todo claro está ahí? Ok. Calculemos el otro triangulito de 3 a 4. Base 1, 1 segundo. ¿Cuál sería la altura? Sería 2, igual. Aquí vamos a ponerlo menos 2, porque el signo sí que nos va a importar. ¿Verdad? La altura de esto sería menos 2. Entonces pongámosla como tal. Menos 2 metros por segundo. Esto entre 1 segundo igual. Perdón, entre 2. Y esto me da, ahora sí, menos 1 metro. Dice el cuadradito de 4 a 6. ¿Ok? Cuadradito de 4 a 6 sería 2 segundos por altura de menos 2. Y el último triangulito de 6 a 8 sería base 2 segundos por altura menos 2 entre 2 menos 2. Hasta ahí están claros. ¿Sí? Me lo prometen. Ok. Ahora ven que tengo ahí unas ciertas cantidades en metros. Pero ¿eso qué significa realmente? Eso es la posición, eso es el desplazamiento, eso es la distancia, ¿qué sería? ¿Se acuerdan lo que les dije de que sacar las áreas no es como la posición en un instante de tiempo fijo, digamos, sino que es calcular el cambio en la posición? ¿Cómo sería esto? Imagínense que ustedes están acá. Esto es 0 metros. ¿Sí? Lo que significan estas cantidades es que ustedes en el primer intervalo cambiaron su posición 4 metros. Entonces se fueron para allá. 4 metros positivos. Cuidado con eso. Aquí sería 4. ¿Sí? Después, en el segundo intervalo, cambiaron su posición 1 metro. Eso no quiere decir que se devolvieron a la posición 1 metro, sino que siguieron avanzando 1 metro. Pero aquí sería 5. Después, en el tercer intervalo, no significa que se volvieron a la posición menos 1, sino significa que pasaron de 5 a 4 otra vez. Después
De 4 a 6 se devolvieron 4 metros, entonces incluso volvieron al inicio. Y de último, de 6 a 8 se devolvieron o fueron 2 metros hacia la izquierda. ¿Me entienden la diferencia entre decir que, o sea, no es que en el segundo 2 estoy en la posición 4, en el segundo 3 estoy en la posición 1, en el 4 en 1, no, sino que ese es el cambio que hubo entre cada intervalo del movimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que partí de 0 y no de la posición 100 metros por segundo? Por lo que les decía, ahí me dicen explícitamente, partiste del origen. Sí o sí tengo que saber dónde inicié. ¿Por qué? Porque si a mí no me lo dicen, de nuevo, yo sé que de aquí a aquí cambié 4 metros, de aquí a aquí 1, de aquí a aquí menos 1, pero no de dónde inicié mi recorrido. Eso me lo tienen que indicar. Ven, entonces por ahí está esa aclaración. Ahora, entonces, dijimos, esto es cuánto me desplacé en cada recorrido. ¿Sí? Pero la distancia le importaba si esto fue hacia la derecha o hacia la izquierda. La distancia. No, ¿verdad? La distancia nada más le importaba cuánto me moví aquí, cuánto aquí, cuánto aquí, cuánto aquí, cuánto acá. Es decir, es como si yo dijera, ok, la distancia sería, voy a ponerlo formalmente, sería cuánto valía este desplazamiento más cuánto valía este desplazamiento más cuánto valía este desplazamiento y así por todos los valores. Es decir, sería sumar 4 más 1 más 1. Vean que el 1 lo puse positivo. El signo nada más me dice el desplazamiento que fue hacia la izquierda, pero la distancia solo le importa cuánto, no hacia dónde. Esto en metros. Eso sería 10, 12. ¿Ven? Y aquí podemos empezar a ver la diferencia entre distancia, que es 12, y el desplazamiento, ¿cuánto sería? Menos 2. Porque inicié en 0 y terminé en menos 2. ¿Me captan la diferencia entre uno y otro? Eso es lo que yo les estaba diciendo hace un rato, la diferencia que puede haber entre uno y otro. Entonces recuerden, la distancia no le importa ustedes qué habrán hecho en su recorrido, nada más cuánto se movieron en su recorrido, no hacia dónde, eso no le importa. Al desplazamiento sí que le importa. ¿Estamos claros ahí? ¿Me lo prometen? ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos el inciso 1. Ay, perdón si lo hice muy desordenado. Inciso 1, aceleraciones. Inciso 2, distancia total. Inciso 3, la gráfica de posición en función del tiempo. Ok, aquí voy a eliminar esto de acá y me quedo con los desplazamientos. Es lo mismo, igual. Ahí está. Ok, entonces, en este caso, ¿se ve esta gráfica en la grabación? ¿Ahí dónde estoy? Sí, súper, gracias. Ok. Lo que vamos a poner ahorita es lo que les hice aquí en una línea. Vamos a hacer eso mismo. Vamos a decir, mira, en este punto estaba aquí, en este estaba acá, este estaba aquí. Eso en toda la evolución del recorrido. Ok. Antes de empezar a dibujar la gráfica, primero identifiquemos bien los puntitos. Es decir, en este momento estaba aquí, en este momento estaba acá. ¿Okay? Yo sé que en el instante inicial, ¿dónde estaba? En el segundo 0, ¿dónde estaba? Eso ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Estaba en el 0, estaba en el origen. Es decir, cuando inicié mi movimiento, yo sé que estaba prendo las luces, o así está bien. Ahí está bien. En el instante 0 yo estaba acá. ¿Sí? En el instante 2, yo sé que estaba
en la posición 4, ¿verdad? Porque subí, o me desplacé hacia la derecha 4 metros. Es decir, yo estaba... digamos que aquí es 4. Entonces, estaba aquí. Sí, me captan hasta ahí. ¿Verdad? Me desplacé 4 metros positivo. En el segundo 3, de 2 a 3, ¿cuánto me desplacé? Otro metro adicional. Entonces yo estaba aquí en 5 ahora. ¿Sí? ¿Claros ahí? Ok. En 4, ¿en qué posición estaba? Bajé 1 metro. Ah, ok, entonces vuelvo a 4. Ok. De 4 a 6, ¿cuánto me moví? Menos 4, entonces volví al origen, más bien. Ajá, y sería como acá. De 8 a 6, de 6 a 8, perdón, quedé en menos 2. Sí. Si se dan cuenta es lo que acabamos de hacer de nuevo, en una línea. Pero entonces se preguntarán, Ale, y si ya teníamos la línea, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué ganancia hay en hacerlo así, digamos? Porque vean, solo puse los puntos. Hasta ahí les estoy dando la misma información, pero el poder de esta gráfica es que también, dependiendo de cómo yo haga las líneas, me va a decir cómo fue el movimiento. ¿A qué me refiero? Resulta como y acontece que yo les decía que podemos tener 3 tipos de movimiento en el curso. Primero, con aceleración positiva, con aceleración cero o con aceleración negativa. Es lo que hablamos. Siempre va a ser un número, digamos, pero puede ser esos 3 casos. Ok, entonces resulta y acontece que, ¿cómo lo vemos? Porque lo que estamos haciendo ahorita es que nada más estamos marcando los puntos donde estábamos en el recorrido. Lo que hicimos aquí en la línea, lo estamos plasmando en la gráfica. Aquí estaba en 0, me moví 4, me moví 1, volví a 4, volví a 0, terminé en menos 2. ¿Sí? Pero lo que estaba diciendo es que aquí no, o sea, yo simplemente no puedo hacer esto. Eso sería lo incorrecto. O sea, yo simplemente no puedo decir, mira, una línea recta, 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 recta. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque dependiendo si esta línea es recta o es curveada, me va a decir cómo fue realmente el movimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago una línea recta de aquí a aquí? Bueno, no de... ¿Dónde puede ser? De acá a acá. Hizo la línea recta. Una consulta. ¿Qué pasa si yo tengo una gráfica de posición y le saco la pendiente a esta recta? ¿Qué obtengo? Velocidad, ¿verdad? Es lo que hemos hablado. Pero si yo dibujo una recta, significa que de 2 a 3 segundos la velocidad fue la misma. Porque significa que esta línea tiene la misma pendiente en todo el intervalo. Si yo dibujo una recta, le estoy diciendo a la ecuación, a la gráfica, mira, de 2 a 3 tuviste la misma velocidad. ¿Eso es cierto? ¿Que de 2 a 3 tuve la misma velocidad? No, de 2 a 3 cambié mi velocidad. Sería incorrecto que yo haga eso, porque le estoy diciendo a la gráfica que el movimiento fue de una manera cuando no fue así. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? La que me va a aclarar esta confusión es la aceleración, específicamente su signo. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que, eso si quieren se lo prenden así, cuando la aceleración sea positiva, la gráfica de posición, voy a aclarar aquí que esto es posición, va a ser una carita feliz. Cuando sea 0, va a ser simplemente una línea, ya sea creciente o decreciente, y cuando sea negativa va a ser una carita triste. Se preguntarán, ¿qué fundamento hay en esto? Si ya llevaron un CDI,
se acordarán que la aceleración también la podemos escribir como la segunda derivada de la posición. Cuando lleven CD, o si ya lo llevaron, resulta y acontece que la segunda derivada me dice a mí la concavidad de una gráfica. Es decir, si la aceleración es positiva, la concavidad de la posición va a ser positiva. Si la aceleración es negativa, la concavidad de la posición va a ser negativa. Y si es cero, es que no es cóncavo ni convexo, es recto. Ah, bueno, y también puede ser una línea horizontal aquí, perdón. Cualquiera de esos tres casos. ¿Eso les queda más o menos claro? Sí. ¿Me lo prometen? ¿Sí? Ok. Entonces empecemos por el caso más sencillo. La aceleración es igual a cero. ¿En qué puntos la aceleración es igual a cero? De 0 a 2 segundos era cero. Y de 4 a 6 segundos también era cero, ¿verdad? Entonces voy a dibujar una línea recta aquí. De 0 a 2 segundos, entonces, como la aceleración es cero, aquí sí es válido que yo dibuje una línea recta. Aquí sí. Y de 4 a 6 segundos, la misma historia. Aquí sí es válido que yo dibuje una línea recta. Solo ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ya estamos acá. Pero... dame un toque. Ok, sí, todo bien. Consulta. De 2 a 4, ¿qué signo tiene la aceleración? Negativa. Entonces estaríamos en el caso este, ¿verdad? Es decir, de 2 a 4 tiene que haber una pancita así. Ven, tengo que pasar por los puntos que dibujé, pero la concavidad tiene que seguir estas reglas. ¿Sí? Y de 6 a 8, ¿qué signo tenía la aceleración? Positiva. Entonces va a ser una pancita incompleta, pero tengo que darle ahí la curvita correcta. Y terminé la gráfica. Vean, el caso de pasar o de graficar, hacer la gráfica de posición, cuando tengo esas curvas, es como lo más complicado que vamos a ver en el tema de gráficas. Es como el quesillo que más detalle hay que ponerle, porque hacer las gráficas de velocidad y las gráficas de aceleración tienen esa ventaja. Nunca van a haber curvas. O sea, si ustedes ven una gráfica de velocidad, así, que aquí sea velocidad en función del tiempo, y ven curvas, no. Eso está bien raro porque no lo analizamos aquí. Solo analizamos curvas cuando analizamos posición, que es como el caso particular que puede pasar. Entonces, ¿qué metodología les recomiendo? Primero, ¿qué signo tiene la aceleración? Después, calculemos cuánto cambió mi posición. Y a la hora de hacer la gráfica, lo que hacemos es primero marcar los puntitos para no confundirnos. Yo sé que aquí inicié en 0, después me moví 4 hacia la derecha, después me moví 1 hacia la derecha, después bajé, después bajé, después bajé. ¿Ok? Y ya que tenemos claro eso, nos agarramos con el signo. Veo si es positivo, hago una carita feliz. Si es negativo, hago una carita triste. Si es 0, una línea recta. Puede ser creciente, puede ser decreciente, como en esos casos, puede ser 0 incluso, ¿por qué no? ¿Cómo lo ven? ¿Confuso? ¿Claro? ¿Cómo lo ven? De repasarlo, quizá. Ok. Bien. Vean que lo que me dice aquí es se encuentra la velocidad media. Entonces lo que hicimos hace un ratito. La velocidad media, entonces, se calculaba como la posición final menos, pero voy a hacerlo con X. Posición final menos posición inicial entre el tiempo que haya recorrido. Ojo, me están diciendo en todo el intervalo, todo el recorrido. Entonces, si estoy analizando todo el recorrido, ¿cuál sería mi posición final? Viendo la gráfica de allá. Mi posición final, así de todo el recorrido, ¿cuál sería? Menos 2, muy bien. Entonces sería menos 2 metros. Y mi posición así inicial de todo el recorrido, 0, muy bien.
¿Y cuánto fue todo el intervalo de tiempo que recorrí? Dice, si me están hablando de todo el recorrido, fueron 8 segundos. Entonces la velocidad media es de 1/4 metros por segundo. Y termina el ejercicio. ¿Por qué yo? Desconectándonos del ejercicio y preguntándonos qué significa la velocidad media, qué puede representarme la velocidad media. Es como que les digan, mira, yo hice este recorrido. Esta lo que era el recorrido le hice yo. Fui más rápido, fui más lento, aceleré, no aceleré. Y eso fue lo que hice. Y la velocidad media es como si ustedes me preguntaran, Ale, yo no quiero hacer esta loquera de recorrido, no me interesa. ¿Cómo podría llegar de este punto a este punto en el mismo tiempo, pero con velocidad constante? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero hacer más bien, eso es de nuevo, fuera del ejercicio, qué pasa si yo más bien quiero hacer este recorrido? Así con velocidad constante, pero de nuevo, llegando a donde vos llegaste y en el tiempo que vos lo hiciste. Eso es la velocidad media. Es decir, si yo voy a menos 0.25 metros por segundo, me aseguro de que inicio en el mismo punto, termino en el mismo punto, en el mismo tiempo. Nada más que con velocidad constante. ¿Queda más o menos clara esa aclaración? Si les preguntaran algo como análisis, pero no, nada más es como qué significa ese valorcillo por ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Vean, son las 9:10. Nada más quiero que veamos otro tercer caso, pero no lo vamos a resolver full. Es este de acá. Porfa, si quieren hacer un ejercicio de todo el tema, hagan este, porfa. ¿Por qué? Porque es el tercer caso que no hemos visto. ¿Qué pasa si tengo la gráfica de aceleración? Entonces vean que la gráfica de aceleración parece simple, digamos. ¿Ok? Pero hacemos un análisis sumamente parecido. ¿Por qué? Porque vean que me piden de la gráfica de aceleración, me piden calcule la correspondiente gráfica velocidad en función del tiempo y calcule la gráfica de posición en función del tiempo. Es decir, vean que aquí es el caso más completo. Como les decía, si quieren hacer un ejercicio, pueden hacer este. Porque es de aceleración, tengo que integrar para sacar velocidad y después integrar para saltar a posición. Es decir, de una gráfica construye las otras dos. Eso es un caso muy común. Entonces, nada más aplicar esto. ¿Qué pasa si ustedes integran esta gráfica? Es decir, ¿qué pasa si sacan el área que hay aquí bajo estas líneas? Obtienen el cambio, pero el cambio en la velocidad. El mismo análisis que hicimos ahí, de que el área no me daba la velocidad en sí, sino cuánto cambió en ese intervalo. Un análisis muy parecido. Y ya construyen toda la gráfica de velocidad completita y hacen lo del ejercicio anterior, saltar de velocidad a posición. Y eso sería entonces, como les digo, ese ejercicio es súper completo por ese tema de que nos incluye pues absolutamente todo. Entonces sí, no sé cómo lo ven. ¿Lo ven sencillo? ¿Lo ven complicado? Como digo, la próxima semana ya vemos lo que uno entendería más por física, así de calcular y sacar numerillos. Pero esta parte es sumamente importante, de verdad. Es valioso que la tengan, no solo porque puede evaluárselas, digamos, como tal, sino que las gráficas nos dan un entendimiento bastante completo de lo que es el movimiento o qué está pasando en mi movimiento. Entonces, si no tienen más consultas, quedemos por acá.